contarles brevemente. Me van a disculpar si me extiendo hoy un poquito. Voy a intentar, lo que vamos a hablar hoy, lo voy a intentar hacer en unos 45 minutos, 50 minutos. Si me extiendo un poquito, me perdonan, pero considero que es una parte muy importante y si pueden tomar nota, aun cuando les vamos a hacer siempre llegar la grabación en audio y video, eh, es importante. Este es un paso muy importante para nosotros. Entonces quería contarle dos anécdotas muy concretitas, ¿no? Que me ocurrieron en la comunidad. Fuimos, me invitaron a pescar los compañeros allá en la laguna. En una, en- estuve, fui a pescar con un grupo y en el grupo había un señor que llamaban todos paisano y lo llamábamos paisano porque él a todo el mundo le decía paisano. Entonces ya cuando estamos en medio del agua, pues ya lanzadas las redes, el paisano ya, y es de noche, estaba la luna bien grande, y el paisano me pregunta: José, vos que sois estudiado, que vais a la universidad y todas esas cosas, decime, ¿vos creéis que es verdad que esos tontos gringos fueron a la luna? Entonces yo, bien pendejo, le digo: sí, paisano, esos gringos fueron para la luna. ¿Y cómo lo hicieron?, me preguntó. Bueno, armaron un cohete, le pusieron harta gasolina, pues y ya lo mandaron para la luna, pues se fue volando. Entonces él me miró así como: ¿quién? Y me dijo: vos como que también sois tonto, José. No es posible que hayan ido a la luna, eso es mentira. Y yo: paisano, pues, ¿por qué usted dice que es mentira? Me dice: es mentira, José. No se puede ir a la luna, nadie puede ir a la luna, porque la luna es el reloj del mundo. ¿Y quién viaja para un reloj? ¿A quién se le ocurre viajar para un reloj? Esa es la primera anécdota que me dejó pensando. Posteriormente estábamos en la laguna, en Puerto Cuervito, que es el lugar donde están todas las embarcaciones ahí. Y iban a meter, eso fue más o menos en el año 80, 1980. Estaban ustedes muy chiquitos cuando eso. Este, Estamos allí en el puerto y llegó la gente del gobierno con la electricidad. Iban a meter la electricidad en el pueblo, en la laguna, dentro de la laguna. Y llegaron con sus camiones y llegaron con unas grúas inmensas y llegaron con los postes que son de concreto, y llegaron con un martillo hidroneumático gigantesco también, y todos estábamos allí mirando, pensando qué piensan hacer con toda esa maquinaria y cómo piensan meter esos postes, cómo piensan ellos meter esas máquinas dentro del agua, pues. Solo observando. Y ahí estaban los ingenieros, los técnicos y todos, ellos conversando, discutiendo, porque ciertamente era imposible que ellos metieran esas grúas y toda esa maquinaria súper pesada en el agua para meter la luz. Pero entre los que estábamos allí estaba Udón. Udón es un señor que todos en la laguna respetan, todos los añulos respetan, porque Udón es el ingeniero de la comunidad, es el gran constructor, el que sabe resolver todos los problemas desde el punto de vista técnico, ¿no? Y viendo que esos ingenieros y esos técnicos no hallaban cómo hacer, pensando ellos en sus maquinarias, todos le pidieron a Udón: vaya, Udón, hable con ellos y propóngale, pues. Entonces Udón fue y habló con el jefe de la cosa, de lo que venía. Y le dijo: yo meto esa electricidad, yo meto esos postes. Y todos los ingenieros dijeron: pues, ¿cómo lo va a hacer, pues? Con esos postes tan grandes y pesados. Él dijo: solamente necesito 12 pipas de plástico bien selladas.
vacías, ¿no? Bien selladas. Solamente necesito esas 12 pipas y necesito 8 hombres. Ustedes pagan y nosotros metemos todos esos postes, los metemos dentro del agua y los instalamos, los metemos ahí para que pongan ustedes la electricidad. Y así fue. Sencillamente Udon, tal como durante más de 3000 años los Añú aplicaron el principio de Arquímedes, que es poner a flotar esos postes sobre una balsa construida con las 12 pipas, y cada uno de los hombres que ayudaban a Udon, porque de los 8 hombres, 6 eran buzos. Y esos buzos, porque para enterrar en el agua los postes de las casas de los Añú, de los palafitos, se cava con las manos. Pero para eso hay que bucear, hay que meterse dentro del agua, sumergirse y empezar a darle con las manos al suelo. Y los otros 2 hombres lo que hacían era virar un poco la balsa para que el poste fuera ingresando lentamente al hoyo que se está construyendo con las manos. Así se metió la electricidad en la laguna de Sinamaica, más o menos en 1980. Esas 2 anécdotas vamos a dejarlas por allí. Se las conté un poco porque es la contradicción o la confrontación de 2 maneras de entender y de hacer ciencia y técnica. Pero veamos el contexto y entremos en el tema. Nuestro contexto actual, en el contexto actual, estamos viendo que el despojo territorial avanza aún en medio de la pandemia que estamos sufriendo. Pero esa pandemia nos está mostrando, esa pandemia y esta crisis que estamos viviendo, nos está mostrando y está poniendo en jaque 2 ideas que la modernidad capitalista colonial occidental ha manejado desde el momento en que se inicia esto que llamamos la ciencia. La primera idea que se pone en jaque y que entra en crisis es, primero, que es imposible lo que llaman el crecimiento económico infinito en un mundo que es finito. Es decir, no es posible que el capitalismo siga entendiendo que es posible mantener un crecimiento, y eso nos lo dicen todos los gobiernos, todos los estados, que es necesario el crecimiento económico para poder dar bienestar, para poder crear riquezas, dicen ellos. Para crear riquezas, para eso es necesario un crecimiento que debe ser sostenido e infinito. Pero resulta que el mundo es finito, tiene un fin. No tiene un tamaño o una dimensión infinita. No, el mundo es finito. Por tanto, esa idea generada al principio, en los orígenes de la modernidad capitalista y de la ciencia de esa modernidad, entra en crisis. No puedes crecer infinitamente sin generar catástrofes, sin generar deterioros y sin generar profundas perturbaciones en la naturaleza y el mundo. Primer punto. En segundo lugar, que la ciencia, la arrogancia de la ciencia, entra en crisis cuando no logra o no puede comprender, no llega a comprender cuando la naturaleza entonces responde. Cuando la naturaleza y el mundo responde, la ciencia entra en un debate. En este momento, pues todo el aparataje médico, científico, biológico está en crisis porque hay un virus al que no le consiguen. Y van a seguir habiendo virus, puesto que esa ciencia está sustentada sobre la base de la separación entre la naturaleza
y la cultura. Y esa separación hace que esa separación de naturaleza y cultura también tiene que ver con entender que las relaciones de la sociedad con el mundo, con la naturaleza, con la ecología, vamos a decir, las relaciones sociales y las relaciones ecológicas se ven como distanciadas. Y no es así. Cuando vimos lo de las cartografías de la memoria, no se me olvida que la compañera María Ángel de Venezuela, ella decía que pasaba un río, y está un río o una quebrada, dice ella, por su casa, pero que ahora esa quebrada, que es afluente del río Guaire en Caracas, es un vertedero o por donde toman las aguas negras. Y esas aguas negras caen al río Guaire, que es el conductor de todas las aguas negras de la ciudad capital de Venezuela, de Caracas, ¿no? A eso es lo que los indígenas dicen, que la manera en que tratas al río, la manera en que tú tratas a los elementos de la naturaleza, esa es la manera de demostrar cómo son tus relaciones sociales. Si tú maltratas al río, si tú destruyes al río, definitivamente las relaciones sociales en esa sociedad están rotas. No existen esas relaciones. Si destruimos eso, definitivamente es porque estamos separados entre nosotros mismos. Las relaciones sociales se van a evidenciar en las relaciones con la naturaleza. Esos dos elementos, la arrogancia de la ciencia, se quiebra ante la respuesta de la naturaleza y del mundo, que supuestamente va a dominar. O domina, porque la ciencia moderna occidental se sustenta en esa separación de naturaleza y cultura. Porque lo primero que pasa es que se desacraliza a la naturaleza. Se mandan a las divinidades a otro lugar. Se mandan al cielo, pues. Entonces cuando vemos que Dios se fue para el cielo, pero para los pueblos indígenas las divinidades están en la tierra. Están con nosotros. Y como están con nosotros, pues forman parte de nuestra propia comunidad. Ahora, la ciencia dice que eso no es posible, que eso es sencillamente cuentos de viejos y de comunidades o de culturas realmente atrasadas. Y por lo tanto, desacraliza la naturaleza, y lo que era antropomorfo se convierte en antropocéntrico. El antropomorfismo propio de las culturas indígenas va a ser convertido por la ciencia occidental en antropocentrismo, es decir, el hombre por encima de todas las otras, de todos los otros seres y de todas las otras presencias o existencias en el mundo. Ese antropocentrismo va a desplazar no solamente a las divinidades, va a quitarle lo sagrado al mundo y lo cosifica, lo convierte en objeto de su estudio y de dominación. Todos los demás seres, plantas, animales, incluso personas, van a ser convertidas en objetos, van a ser convertidas en cosas susceptibles de ser explotadas, de ser convertidas en mercancía. Esto va a ser instalado como principio de la ciencia moderna por Francis Bacon. Bacon es el que instaura, va a ser el que va a instalar el mito del dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre el mundo. Francis Bacon, él va a establecer, primero que nada, como parte de esa, o como manifestación de ese antropocentrismo, él va a instalar en primer lugar que para dominar la naturaleza, el conocimiento y la producción de conocimiento debe ser masculina. De tal forma, porque se necesita una fuerza suficiente masculina para el dominio de la naturaleza. De tal forma que la ciencia ya nace machista, pues, nace patriarcal.
es la manifestación del patriarcado, es el control del patriarcado sobre el conocimiento. Por lo tanto, la mitad de la especie humana queda fuera. Las mujeres no forman parte del antropocentrismo, de acuerdo a Bacon. Es decir, quedan fuera del antropocentrismo las mujeres y el proceso de conocimiento y la generación de la ciencia desde Bacon es patriarcal, es de los hombres. Pero cuidado, no solamente es de ese hombre, de los hombres, sino que es del hombre blanco y europeo. Entonces ya es racismo. Todo el proceso de conocimiento de pueblos, por decir algo, si me voy a la región de Australia, estamos hablando de unos 40.000 años de existencia. Si me voy a la selva amazónica, estamos hablando de más de 10.000 años de existencia de pueblos. Si me voy allá al norte de Venezuela, pues estamos hablando de unos 5.000 a 6.000 años de existencia de pueblos. Tal vez el pueblo más joven es el pueblo Añú, que tiene alrededor de unos 3.600 años en el lago de Maracaibo. Estamos hablando de lo que Boaventura de Sousa llama el epistemicidio, pues, ¿no? Es decir, todo el proceso de generación de conocimientos provocados, inducidos, haciéndose a lo largo de esas largas historias de estos pueblos, es totalmente desechada, puesto que corresponden a seres entendidos como seres naturales o seres de la naturaleza. Y la naturaleza es lo que la ciencia occidental moderna va a dominar. Entonces, no solamente es patriarcal, sino que también es racista y que provoca el epistemicidio. Pero, además, ese hombre blanco, ese hombre que es el que produce el conocimiento, hombre blanco, padre europeo, blanco, además de eso tiene que ser propietario. Es el que va a generar riqueza, porque para ese proceso el generador de riqueza es el que tiene la propiedad de los medios para la producción y la reproducción de la vida. Por lo tanto, se despoja al resto de las poblaciones, al resto de los pueblos, de esa posibilidad de generación o de producción y reproducción de su propia vida. Entonces estamos hablando de que esa ciencia nace no solamente antropocéntrica, sino que también patriarcal y europea, dominio del hombre blanco y por lo tanto también del hombre con capacidad o con propiedad privada sobre los medios de producción y reproducción de la vida. Pero además Bacon separa, él plantea que es necesario separar lo que es la ciencia de la tecnociencia. Y para él, la ciencia solamente se debe encargar exclusivamente de demostrar la verdad universal y única de ella misma. Es decir, estamos hablando de que él separa, digamos, la relación de filosofía de la ciencia de lo que es la producción de la técnica a nivel científico, es decir, de la tecnociencia. La tecnociencia se va a encargar de producir y de generar elementos que él llamaba producir lo útil, lo bueno y lo bello. Es decir, la tecnociencia, que es precisamente donde se va a centrar, eso va a entrar en consubstanciación con el proceso del desarrollo capitalista en Europa y en el mundo, pues en el mundo entero. La separación de ciencia y tecnociencia va a desplazar de manera definitiva todo lo que es sensible, todo lo que corresponde a la sensibilidad. Por eso también las mujeres quedan fuera, porque se entiende que las mujeres son sensibles y por lo tanto no tienen nivel de razonamiento o no forman parte de la razón. Y por lo tanto también el arte, todo lo que tiene que ver con el arte, va a quedar fuera del proceso de generación de ciencia, puesto que lo que va a sustentar
el proceso de desarrollo es la tecnociencia. La verdad o la ciencia va a quedar para demostrar la verdad, y esa verdad tiene que ser universal. Y para que sea verdad universal, tiene que desplazar todo lo que corresponda a sentimientos y a emociones. Debe ser totalmente ajena de lo emocional, y el arte allí se separa de la razón. Una cosa es la razón, otra cosa es la sensibilidad, y se separa. Mientras que la tecnociencia queda para la generación y la reproducción de mercancías, de producción de mercancías, elementos técnicos que son los que hemos visto o vemos desarrollados, incluso como esta tecnología que hoy estamos utilizando, y que mañana, muy probablemente dentro de unos meses, ya sea superado por otra plataforma, por otro sistema. Es posteriormente cuando Descartes es el que va, si Bacon es el que establece esos principios, es Descartes el que va a establecer el modelo o el método para desarrollar esto que estamos hablando, que son, como quien dice, los principios esenciales de la constitución del proceso de creación de la ciencia de la modernidad occidental, capitalista, patriarcal, etc. Es Descartes el que establece el método. Y el método para Descartes lo basa él en tres principios esenciales. Lo primero es que para Descartes, él dice, no confíes en lo que ves, porque tus ojos te pueden engañar. Es decir, no creas en nada de lo que ves, de lo que está frente a ti, puesto que tus propios ojos pueden generar confusión, y no, para la ciencia la confusión no es válida. Estar confundido no es válido. Estar perturbado no es válido. Pues tienes que mantener una posición de razonamiento lógico que hace posible separarte de eso que estás viendo y que te perturba, pues, ¿no? Cosa bien difícil, porque nos perturbamos ya sea por lo bello, por lo emocionante, por lo feo, en fin, todo eso que nos puede perturbar o generar en nosotros cambios en nuestra condición. Pues él dice que eso no entra en la ciencia. No puedes emocionarte, ya sea por algo bello que viste, por una actitud ejemplar o cosa que viste, o por una situación, o por una persona, o por un niño, o por un anciano. No puedes perturbarte por eso, ¿no? Debes negar, dice Descartes, niega lo que ves para llegar a la verdad de la razón de lo que lo genera. Es decir, negar al otro para poder llegar a la verdad de tu verdad, de la verdad. Es negar lo que llama la sin razón, lo que no es razonable. ¿Y qué es lo no razonable? Para Europa, todo lo que no es europeo, todo lo que no es blanco, todo lo que no es patriarcal, todo lo que no es su perspectiva de ver el mundo, definitivamente es una sin razón. Es una sin razón, por ejemplo, era una sin razón para los europeos que los indígenas creyeran en Yoruja, pues, en espíritus, pues, ¿no? O que creyeran en el chamanismo, o que creyeran que en elementos como los hongos o en los alucinógenos para ir a otra dimensión. Es una sin razón. Y todo lo que es sin razón debe ser negado para poder llegar a la verdad de la razón, dice Descartes. Y por último, el tercer principio, tal vez el más importante, es que solo es verdad lo que es mensurable, es decir, lo que es medible, lo que puede ser medido, cuantificado, lo que puede ser objetivado. Solo es verdad lo objetivado, de tal forma
que los espíritus definitivamente no. Los sentimientos no son objetivables y por lo tanto no son cuantificables. Así que muchachas, no crean eso de que te amo mucho o que te amo de aquí a la luna, cosas así por el estilo, puesto que para Descartes eso no es cuantificable, los sentimientos no son cuantificables, no son medibles, no son mensurables. Ese principio es el que va posteriormente a consustanciarse con el proceso de matematización o de las matemáticas en la ciencia. Y fíjense que nuestros sistemas educativos basados en el desarrollo, supuestamente en la formación para la producción científica o del conocimiento científico, se basa en dos áreas fundamentales. Una, la expresión verbal y escrita, y dos, el razonamiento lógico-matemático, que es con lo que se supone que vamos a llegar a producir la razón. Vamos a llegar a medir y a cuantificar la razón. Esa matematización va a estar en correspondencia con el proceso de mercantilización, de la conversión de todo de la naturaleza en mercancía. Por supuesto, eso aleja definitivamente y exilia de manera contundente todo lo que es sentimientos, todo lo que son elementos, lo que llamamos el arte. Es cuando empezamos a ver el arte solamente en museos para ser observado, para ser contemplado, pero que no forma parte del hacer cotidiano de las comunidades o de los pueblos, pues en general. Es por eso que cuando vemos un bolso que tejen las compañeras, o los vestidos de las compañeras de Guatemala, por ejemplo, o las blusas que se hacen, los bordados, o un bolso guayú que lo tejen, lo elaboran las compañeras y compañeros de la comunidad, con aquellas figuras geométricas que están allí, y lo vemos como muy bello por su colorido, etcétera. Vemos lo bello. También es útil porque todo bolso, todo guayú que se precie de serlo, tiene su, que así se le dice, que se lo tejen o se lo bordan la esposa, las hermanas, la mamá, las abuelas, etcétera, pero cuyas figuras que están allí cuentan una historia. Es decir, no están allí al azar, pues, forman parte de un discurso. Pero eso es considerado entonces como arte o artesanía, tal vez incluso ni siquiera arte, sino como artesanía, algo que incluso está por debajo a nivel del arte, pues, ¿no? El arte es otra cosa, un poco más elevada, pero en todo caso no entra en el proceso de conocer, no corresponde al proceso de conocer y al proceso de generar conocimientos, es decir, a la ciencia. Eso, digamos que es el contexto el proceso de eso que en el que todos los estados en el mundo, a partir de la expansión europea y del dominio europeo sobre el mundo, se establece como el único camino de generación de conocimientos tomados en consideración como verdad científica. El proceso de conocer de los pueblos indígenas como hacer en el pensar y pensar en el hacer, corresponde a otra perspectiva, corresponde a otra manera de ver el mundo. Pero antes de entrarle a eso, voy a mencionar 3 mentiras, 3 falacias que se han construido colonialmente precisamente para negar, para liquidar, minimizar y descalificar el proceso de conocimiento generado por los pueblos. La primera mentira, el primer mito o falacia para la descalificación del proceso de conocimiento de los pueblos
es la idea de la intemporalidad de la cultura. O por mejor decir, la cultura o las culturas no son intemporales. Dicho de otra manera, toda cultura se genera en un tiempo, pero además, toda cultura es en un lugar. No existe cultura sin territorio. El concepto de nomadismo, de pueblos nómadas sin territorio, es generado precisamente en el proceso de conquista y de dominación colonial, porque es la manera de establecer la propiedad sobre el territorio por parte del conquistador. Si los pueblos se desplazan, por ejemplo, todo el mundo, y si se ponen a revisar, y los invito a que busquen cualquier texto de educación pública en Colombia, y buscan el pueblo guayú. Y todos los textos le van a decir, el pueblo guayú es un pueblo nómada. Y eso es una gran mentira. Es una gran mentira porque no existen pueblos sin territorio. Aún aquellos que se desplazan, ciertamente, sí, los guayús se desplazan. Pero se desplazan teniendo como base un territorio que es ancestral y que lo marcan los cementerios familiares de cada uno de los clanes en La Guajira, tanto en el lado venezolano como en el lado colombiano. No existen culturas sin territorio. Y ese territorio se va a construir o se construye en una temporalidad, de tal manera que es mentira que las culturas son intemporales. No tienen tiempo o carecen de tiempo. No. Eso está vinculado a una segunda mentira, a una segunda falacia, que es que esa intemporalidad de la cultura, y sobre todo las culturas indígenas, despoja a los pueblos de la capacidad de transformación de los conocimientos. Entonces se empieza a entender que el conocimiento indígena es algo que ya está hecho y que no cambia, que no se transforma. Los pueblos entonces tienen conocimientos ancestrales, dicen, eso, y creen que nos están haciendo un favor. Y nosotros incluso empezamos a reproducir esos conceptos que son coloniales, en donde decimos el conocimiento ancestral, porque ya quedó en el pasado y es inamovible, no se puede transformar. Es mentira, es una mentira. Es una falacia construida precisamente para sostener que la ciencia occidental es la que cambia, es la que se transforma, es la que tiene la capacidad de transformarse. No, es falso. Si fuera así, los pueblos indígenas ya no existieran. Y ya no existieran después de 500 años de dominio y de 500 años de explotación y de despojo. Han mantenido y han resistido precisamente porque han tenido la capacidad de entender y de comprender la necesidad de transformar su propio conocer. Y eso es muy importante que lo entendamos. La falacia de que los conocimientos indígenas, decir por ejemplo yo ahorita, que es necesario empezar a revisar el conocimiento de nuestros antepasados con respecto a la medicina, que llaman medicina tradicional, en función de dar respuestas autónomas a esta pandemia, a muchos no les gusta o a muchos les parece un atrevimiento de mi parte en el sentido de que, oye, no, mira, pero es que este es un virus que nadie lo conoce. No. Los virus son lo que los guayú llaman yoruba, lo que los añú llaman guaunu, o lo que los barí llaman labigdu. Todos los pueblos sabemos, todos los pueblos indígenas saben que hay unas comunidades de seres presentes en el mundo, pero que no son visibles, que están vivos, pero parecen muertos, o están muertos, pero en verdad siguen vivos. Eso es un virus. Es lo que llama Occidente virus. Solo que los pueblos indígenas respetan el territorio de cada una de las comunidades, mientras que la cultura occidental, en su proceso de dominio de la naturaleza, revienta el territorio del yoruba, del guanunú, del labigdú,
del Nizum, que le dicen en pueblos amazónicos. Es decir, él revienta el territorio y esas comunidades entonces despiertan y se convierten en acción, que es lo que te enferma. Falacia o mentira la instaura Levi Strauss, a quien todos estudiamos y leímos, incluso todavía por allí todas las escuelas de antropología lo enseñan como que el hombre, el precursor de una nueva manera de entender a estos seres extraños, parte de la naturaleza que llaman pueblos indígenas. Levi Strauss establece, él señala, él descubre entonces que hay un proceso de conocimiento y que hay una generación de ciencia propia, pero él dice, un momentito, esta es una ciencia pero de lo concreto. Es incapaz de producir abstracciones conceptuales. No tiene lenguaje conceptual como para considerarlo ciencia. Lo llama ciencia de lo concreto porque es algo así como ciencia aplicada. Y eso nos despoja o despoja a los pueblos de la capacidad de producir una abstracción. Dicen, no, es que los pueblos indígenas son incapaces de hacer abstracción. Todo lo ven o tratan de visualizarlo o de hacerlo materialmente. Pues no es así. El proceso de conocer de los pueblos indígenas está unido a los siguientes principios. En primer lugar, al establecimiento de un eirare. ¿Y qué es un eirare? Estoy utilizando una palabra año. Y eirare es un lugar desde donde se ve, se siente y se vive la relación con el mundo. Todos los pueblos establecen esa relación, establecen ese lugar, necesitan establecer ese lugar en el proceso mismo de territorialización. En el momento en que inician su proceso de territorializar, de convertir un espacio geográfico en su territorio, necesitan establecer un punto desde donde se produce la relación. Ese eirare es el que va a orientar todo el proceso de conocimiento y reconocimiento de los lugares en la territorialización. Pero ese mismo lugar va a permitir considerar la relación con los otros. Y entonces, de acuerdo al eirare de los pueblos indígenas, todo lo que está presente en el mundo está vivo. Se presenta como un elemento vivo o como elementos vivos. Una planta está viva. Un insecto, una piedra, las piedras viven. Incluso los muertos viven. Todo está vivo porque todo tiene un hacer. Y este es el otro punto. Todo tiene un hacer. Todo lo que está presente en el mundo no está presente porque sí. O per se, como dicen los intelectuales. No está presente porque le da la gana, pues. Está presente porque tiene un hacer en el espacio-tiempo en donde se hace presente o emerge ante el mundo. Y ese hacer va a estar en correspondencia con otro siguiente elemento. Todo lo que está en el mundo es incompleto. Nosotros somos seres incompletos. Necesitamos entonces de una complementariedad con otros que son diferentes a nosotros. Necesitamos de las plantas, necesitamos de los animales, necesitamos de los insectos, necesitamos de las piedras, necesitamos del río, de la montaña, necesitamos del bosque, en fin, pues. Somos seres incompletos y el principio de incompletud solamente se subsana con la complementariedad, que es el otro principio del hacer o del principio de hacer conocimientos o producir conocimientos en los pueblos indígenas. Tenemos entonces todo lo que está presente en el mundo tiene un hacer, pero además, perdón, se me olvidaba, todo
todo elemento que está en el mundo es porque pertenece a una comunidad. No hay elementos solitarios en el mundo. No hay elementos aislados, sino que cada uno de los elementos presentes corresponde o es perteneciente a una comunidad de la que él forma parte. Nosotros somos la comunidad humana, pero está la comunidad de plantas y dentro de la comunidad de plantas las diferentes especies de plantas que se presentan como parte de una comunidad. Los insectos igualmente, los animales, etcétera. Es decir, todo se presenta como una comunidad y es la complementariedad entre comunidades las que hacen posible la existencia del mundo, así como la propia existencia de cada una de ellas en sus relaciones de complementariedad. Porque todo lo que está en el mundo se comparte, se corta y se comparte. Cuando hablo de corte, estoy hablando de que para yo compartirme con otro, tengo que ceder parte de mí al otro. Igualmente, el otro, para compartirse conmigo, necesita desprenderse de algo de él para compartirse conmigo. Los animales se comparten con nosotros en la medida en que son capaces de entregar parte de sus elementos de la comunidad para la sustentación nuestra, pues. Y nosotros tenemos entonces la obligación de respetar o de darle la posibilidad de restitución a esa comunidad para que pueda volver a compartirse con nosotros. Como estamos viendo, estamos llegando a la relación, a una especie de relación compartida ecológica con las otras especies, con las otras comunidades. Para Occidente, muy probablemente sea tonto, porque se trata del proceso más bien de acumular o de generar acumulación, porque se entiende que eso es la riqueza. Sin embargo, la riqueza no se manifiesta así. La riqueza está precisamente en la escasez. Y esto que estoy diciendo es un poco extraño. ¿Cómo es que si la riqueza no es abundancia, sino que es la escasez, qué es lo que entonces la riqueza para nosotros, ¿no? La riqueza está precisamente en la posibilidad de multiplicación por la complementariedad, no por la acumulación de un mismo elemento. Para Occidente no es así. Es precisamente la acumulación de un mismo elemento por cantidad, pues, ¿no? En la medida en que tienes más dinero, pues eres más rico, pues, ¿no? No en la capacidad de complementarte con otro. Allí no está la riqueza. No está precisamente en el reconocimiento de tu incompletud para tú poder compartir y complementarte con otros, que es donde está la riqueza. Pudiéramos decir que es más rico aquel que tiene muchos más amigos porque tiene más gentes con las que comparte que aquel que tiene mucho dinero. Diría un dicho muy popular. El proceso de conocer entonces, generado por las comunidades, está anclado al proceso de construcción del territorio, al proceso de conformación territorial, puesto que va a necesitar conocer y reconocer cada lugar tiempo, cada especie tiempo, cada especie en su lugar tiempo. Cada río, cada montaña, cada surco, cada cañada, quebrada, accidente, etcétera, presente en el espacio por donde deambula y donde ha establecido o establece su habitar. Necesita conocer y reconocer a todo aquello con lo que puede alimentarse o producir y reproducir su existencia, su vida. Y eso tiene que ver con el sanar, con el comer, con el reconocimiento de todos aquellos elementos con los que puede sustentarse, y esos mismos elementos conocerlos y reconocerlos en función de generar o provocar su propia reproducción, pues, ¿no? Por decir algo, pues el maíz, por ejemplo, es una creación humana. El maíz que comemos no es el maíz que nació así, no es el mismo.
Es el resultado de todo un proceso de conocimiento y reconocimiento de los compañeros que antiguamente lo produjeron. Igual el frijol, es decir, muchas de las cosas que ahora actualmente consumimos son el resultado de un proceso de conocimiento y de generación de conocimiento que se produce originariamente en la realización o en el hacer el territorio. ¿Y qué es hacer territorio? Es hacer comunidad. Es hacer comunidad. La medida en que, en que un pueblo, en que un grupo humano territorializa un lugar porque conoce y reconoce cada uno de sus lugares tiempo y los configura y los conforma como parte de su espacio territorial, en esa misma medida ese mismo grupo humano va estableciendo su propia comunidad, es decir, nace como cultura y nace en ese lugar y en esos tiempos. Ese proceso es el que llamamos de hacer en el pensar. Y posteriormente ese hacer en el pensar, luego que esas comunidades descubren, generan el conocimiento, son capaces de crear tecnologías que son particulares, que son propias, tecnologías técnicas de producción, herramientas, instrumentos, todo aquello que va siendo necesario crear para la producción y la reproducción de la vida, forman parte de ese hacer en el pensar. Y eso, una vez realizado, va a requerir entonces de una reproducción conceptual, de una reproducción conceptual para su transmisión y para su propia reproducción. Y es a eso a lo que llamamos pensar en el hacer. Luego que hacemos, entonces necesitamos reflexionar y pensar cómo lo hicimos, qué hicimos, por qué lo hicimos, qué nos dio resultado y qué no nos dio resultado, qué herramienta o qué la forma de la herramienta, qué elementos utilizamos, qué materiales utilizamos para esa herramienta, para ese instrumento, para esa técnica, o todo aquello que forma parte de ese proceso, lo reflexionamos y lo convertimos en conceptos que van a ser o que son transmitidos en el proceso de socialización de nuestras propias comunidades. A eso es lo que llamamos entonces pensar en el hacer, y ese pensar en el hacer va a establecerse como un lenguaje particular. Hay quienes dicen que precisamente la ciencia no es más que un lenguaje. Para la ciencia de Occidente, ese lenguaje es tan particular que solamente es comprensible por aquellos que lo generan. El lenguaje de la ciencia es un lenguaje abstracto, ¿verdad? No visible para cualquiera. Al punto de que son las comunidades científicas las que intercambian o se intercambian sus conocimientos. Pero no es del dominio público. Si nos podemos saber, y les pongo este ejemplo. Resulta que una vez se encontró Albert Einstein con Charles Chaplin. Y Einstein le dice a Chaplin: caramba, don Chaplin, usted en sus películas ni habla. Y resulta que todo el mundo lo entiende. Y Chaplin le responde: para que usted vea. De usted habla todo el mundo, pero nadie lo entiende. Quiero decir con esto que el lenguaje de la ciencia occidental es un lenguaje resultante de la propiedad privada del conocimiento. Mientras que el hacer en el pensar y el pensar en el hacer es estrictamente colectivo. Y por lo tanto su transmisión es del dominio colectivo, aun cuando
aquellos que lo transmiten tienen su propia especialización en el lenguaje. Estoy hablando de que el lenguaje que expresa el hacer en el pensar y pensar en el hacer, es decir, el proceso de conocer y de producir conocimientos, es convertido por los pueblos en narrativas. Narrativas que son especiales. Narrativas que van a requerir de aquel que las expresa de un dominio no solamente de la lengua, sino también de unas técnicas de procesos de comunicación. Por ello, los cuentos, las narraciones, los cantos de nuestros pueblos no solamente son cuentos, no solamente están referidos a la sensibilidad, a lo lúdico, al juego, a la diversión o al divertimento, que efectivamente también lo son, sino que son ellos en su contenido expresan, manifiestan el proceso de hacer de la comunidad en el proceso de construir la comunidad territorialmente. No sé si me explico. El lenguaje del conocimiento de las culturas indígenas es un lenguaje narrativo porque es colectivo y porque se requiere que se colectivice o que sea del dominio de todos. No todo el mundo sabe contar historias o cantar historias. No todo el mundo entre los guayú sabe cantar hayechi, como le dicen. Pero sí sabemos y podemos saber todo lo que dice un hayechi. Conocemos la historia, conocemos cuál es el relato o qué nos quiere decir. Pero aquel que lo va a cantar o aquel que lo va a interpretar es una persona particular, es una persona que desarrolla la capacidad de su transmisión. Son nuestros maestros, son nuestros educadores, son los que de alguna forma intervienen y nos proveen de aquello que anteriormente no conocíamos, pero que ahora al escucharlo es de nuestro dominio. Sin embargo, el conocimiento no es estanco, no se estancó allí en el canto. Los cantos también se transforman, los cantos cambian, las versiones empiezan a cambiar en tanto que el conocimiento se transforma. Allí negamos lo que anteriormente se decía, que el conocimiento indígena es algo que ya está hecho, es algo así como un archivero al que actualmente, y voy a llegar a este punto, porque yo creo que ya estamos terminando. Actualmente, la gran crisis que vive el mundo, hay un debate entre los científicos y ahí empiezan a hablar de lo que llaman el antropoceno. Otros dicen el capitaloceno, algo así. El problema para ellos es qué nombre le van a poner al desastre, a la catástrofe que ha ido generando o que ha ido provocando ese supuesto desarrollo de la ciencia y la tecnología en función de un crecimiento infinito en un mundo que es finito. Hay ahorita el problema del cambio climático. Y recientemente, a solicitud de revistas que empiezan a plantear cómo los pueblos están entendiendo el cambio climático, cómo los pueblos indígenas están entendiendo o se están adaptando al proceso de calentamiento global. Nos dimos cuenta que actualmente hay una profusión de literatura acerca de eso y de cómo acercarse entonces a ese conocimiento de los pueblos indígenas en función de obtener o utilizar elementos de ese supuesto conocimiento estanco de los pueblos para atender el problema del cambio climático y del calentamiento global. Nosotros nos dedicamos entonces a ver cómo lo entienden los pueblos guayú, el pueblo guayú, por ejemplo, y cómo, no solamente porque lo están viviendo. Actualmente van más de cerca de 5 años que no cae una gota de agua en La Guajira. Es decir, que no llueve. Y al no llover, por supuesto, no hay producción de alimentos. Y
y se va a depender estrictamente del alimento procesado que pueden pasar de Venezuela para Colombia o de Colombia para Venezuela, los que están allá. En todo caso, el cambio climático está allí. Entonces nosotros le enviamos, desde aquí le enviamos unas preguntas a un abuelo guayú, a Rafael Husayú, un abuelo, para que nos respondieran. Y cuando llegó a la pregunta de qué hacer o cómo dar respuesta a eso, al problema de que Juyá se fue de La Guajira, está exiliado Juyá. Ha sido exiliado, pero ¿por quién? Ha sido exiliado porque se ha cortado todos los árboles para explotar las minas del Cerrejón en el lado de Colombia y en el lado de Venezuela a la sierra de Perijá para explotar las minas del Guasare. Las minas de carbón a cielo abierto. El abuelo guayú dijo, nosotros, no me preguntes eso a mí. Pregúntaselo a los aríjunas, porque ellos son los que lo han provocado. Ellos son los que deben saber cómo resolver esto, porque ellos son los que lo han provocado. Me lo vienes a preguntar a mí. Nosotros estamos viviendo la consecuencia de lo que ellos han provocado. Ellos deben saber cómo resolverlo. Nosotros solamente estamos resistiendo. Pero hay eso. Hay eso. Y entonces nos encontramos, y este es el último cuentecito que les voy a echar, que les voy a contar hoy, para darle paso entonces a sus intervenciones. Hay un climatólogo brasileño, Antônio Nobre, que forma parte de un grupo de investigación de meteorólogos y climatólogos que están precisamente entendiendo, planteando que en la teoría de que el calor o los cambios de temperatura en el mundo se producen precisamente por cambios en el giro de la Tierra, que es la teoría, digamos, tradicional. Ellos plantean que no, que hay la intervención de los grandes bosques, sobre todo los bosques tropicales, en la generación de lluvias o en la generación de agua, pues, que se desplaza con su respiración de los árboles. Él está hablando de eso, pero va a una lectura de unos textos de un chamán Yanomami llamado David Copenhague. Y David Copenhague dice que en ese texto o en esos textos dice que los blancos, al cortar los árboles, los blancos están cortando la lluvia, puesto que son los árboles de la selva amazónica las que generan, las que llaman a la lluvia y que hacen posible entonces la existencia no solamente de los árboles, sino de todo lo que vive en la selva amazónica. Entonces, Antônio Nobre, al escuchar eso, dice, ¿cómo es posible que él haya llegado a ese, que él sepa eso de algo que a nosotros nos ha tomado años para llegar a esa conclusión? ¿Cómo es posible que él lo sepa? Y fue y se lo preguntó a Copenhague. Antônio Nobre le pregunta, ¿cómo sabe usted que al desaparecer los árboles desaparece la lluvia? Y él le respondió, porque el espíritu del bosque nos lo dijo hace mucho tiempo. Estamos hablando de dos formas de ver y de relacionarnos con el mundo. Dos formas de producir conocimiento, una para la mercantilización, la otra para hacer comunidad. Esos son los principios fundamentales para la generación entonces de una nueva ciencia. No entender que el conocimiento que podamos producir tiene o está o debe estar en correspondencia, uno, a la necesidad de complementarnos para producir, para llenar o para responder a nuestra propia incompletud. Dos, que
todo es comunidad y por lo tanto la manera en que nos relacionamos con esas otras comunidades van a manifestarse en nuestras relaciones sociales e internas. Si tratamos mal al mundo, si tratamos mal a la naturaleza, definitivamente nos estamos tratando mal entre nosotros. Y por último, tenemos ahorita, sobre todo en este momento, la necesidad de retomar ese hacer en el pensar para reconstituir nuestras propias comunidades. Todo lo que hemos aprendido o lo que nos han enseñado a partir de la educación pública estatal, que busca reproducir de manera constante y permanente la ciencia occidental, patriarcal, blanca, epistemicida, etcétera, nosotros tenemos que decir definitivamente esto no es y abandonarlo. Esto que estoy diciendo es difícil porque es como, oye, un momentico, pero si ya yo ya me gradué, pues ya me titulé, ¿y cómo es que ahora voy a abandonar todo eso? Bueno, lamentablemente es así. El camino para nosotros, para el camino que necesitamos andar, es el camino de la recuperación de nuestro hacer comunidad. Y eso va a requerir y está requiriendo en este momento la necesidad de reconstituir el hacer en el pensar y el pensar en el hacer. Es un camino largo, es un camino como de 1000 y miles de kilómetros, pero para andar un camino de miles de kilómetros hay siempre que dar el primer paso. Hoy les estoy planteando que den ese primer paso. Estoy tratando de tocar su corazón y decirles, para donde está mirando tu corazón no es. Muévelo para acá. Míralo desde esta perspectiva y te vas a dar cuenta que de pronto todo lo que creíste que era definitivamente no es sino la reproducción de tu propia esclavitud. Esto lo dejo hasta acá para que ustedes entonces lo dijeran un poquito. Yo me tomo un café y luego vamos a las preguntas y a sus intervenciones. Muchísimas gracias por escucharme. Todo que para señalarlo y como porque lo ha mencionado Eric y lo en parte también Manny, y también Rothsaida, la preocupación de Rothsaida. Primero, todo conocimiento es local. Todo conocimiento que se genera o que genera a un grupo es local y es temporal. Es decir, sucede el proceso en un espacio-tiempo determinado. Solo Occidente intenta con su ciencia establecer verdades globales, conocimientos globales, totales. Y eso no funciona. No es así. No se puede dar porque estamos hablando de espacios-tiempos radicalmente distintos, diferentes, ecologías diferentes, espacios geográficos diferentes, cambios en el clima y en las estaciones, animales o especies diferentes que además cambian, ellas en sí mismas, en sus mismos lugares. Por lo tanto, por eso, cuando hablamos del conocimiento indígena, no estamos hablando de eso que llaman conocimiento ancestral. Sí, ciertamente se han producido conocimientos y se generaron conocimientos. Puedo hablar del conocimiento ancestral del maíz. Pero cuidado, el maíz cambia. Y lo cambian los campesinos también. Lo cambian los indígenas al sembrarlo, pues, ¿no? Entonces, el conocimiento no es estático. Y eso es lo que se ha pretendido decir acerca del conocimiento indígena como algo estático, como si estuviera en un archivero y entonces cuando necesitamos de algo vamos al archivo y sacamos, este es conocimiento indígena, puede ser que lo utilice acá. No, las comunidades lo cambian.
Y entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Sí, el compañero Anguamea mencionó, y eso era precisamente lo que decía, una de las respuestas que me dio el abuelo Husayú con las preguntas que le envié, porque yo estoy aquí, y esas respuestas me las dio ahora muy recientemente, se las envié a un compañero, se llama Nelson Ceballos, y él se las llevó al abuelo, y el abuelo me envía las respuestas. Y una de las cosas que señala coincide totalmente con lo que dice Eric. Nosotros hemos permitido eso. El Yoruba no es solamente el espíritu de eso que llaman virus en la ciencia occidental. No está allí. El Yoruba vive en los animales. El Yoruba puede estar en un árbol. El Yoruba puede estar en el murciélago. Pues de hecho, eso, el murciélago también está dentro del murciélago. El Yoruba puede estar dentro de nosotros. Pero en nosotros, el Yoruba, dice el abuelo, se manifiesta como ambición, como codicia, como aspirar o esperar aquello que realmente nos saca de la comunidad. El dinero, por ejemplo. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque una de las cosas que para el dominio y el control que Occidente impone es precisamente la división de las comunidades, la división de la comunidad. El establecer renglones, el establecer separaciones que impiden entonces y que propician además destrucciones. Cuando empieza la explotación del carbón en la región del Guasare, hubo comunidades guayú que aceptaron eso, porque les ofrecieron empleo, porque les ofrecieron trabajo, les ofrecieron dinero, les ofrecieron escuelas, carreteras, etcétera, etcétera. Y muchos de sus compañeros aceptaron, pues. Se dividió la comunidad, entró la compañía y ahora todo el mundo está pagando las consecuencias. Pues, ¿no? Igual pasó en Colombia, pues igual pasó en Colombia. Cuando empezó el Cerrejón, igualmente la comunidad se divide. Y se divide porque allí está actuando el Yoruba, diría el abuelo. Pues está actuando. Perdimos ese camino. Pues. Empezamos a aceptar el camino del otro. Pues, y abandonamos nuestro propio camino. Entonces, eso también tenemos que reconocerlo y eso hay que sanarlo también. Eso tenemos que resolver eso. Por lo menos sabiendo que es así, reconociendo que hemos faltado, que hemos fallado, que hemos abandonado ese camino. Pero no para recriminarnos y decirnos toda la vida, oye, tú. No, porque no tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para eso. Necesitamos recuperarnos para poder replantearnos. Y entonces ella dice, Robsaida, ¿cómo intercambiar con alguien que ya está formado así? Hey, nosotros estamos formados todos así. Ahora, ¿cómo empezar? Yo recomiendo 2 ejercicios. El primero, hagan lo que llamamos un encuentro de conocimiento. Invítenlo así. Conviden a todos los maestros. Y establezcan entonces como primera condición, como primer sitio, como primer ejercicio, que en la comunidad del Naranjal entiendo que el problema es el agua. Pero el problema del agua está vinculado a muchas cosas, ¿no? Analicen ustedes entonces, porque si van a proponer el ejercicio, impliquen todas las condiciones en que o todo aquello que afecta o genera el problema de escasez de agua, incluyan todos esos elementos. Y cada uno de los participantes, por supuesto los maestros con quienes ustedes están tratando, va a tener que escribirle una carta a aquel elemento que esté vinculado, por decir algo. Dentro del problema del agua está el daño de las quebradas, el lanzamiento de basura. Entonces, yo en este papel, yo voy a hacer el papel del agua, entonces le voy a escribir una carta a la basura. Y posteriormente hago el papel de la basura y le voy a escribir una carta a el concejal, qué sé yo, a todos los elementos que forman parte de la problemática. Es decir, la invitación es a ponerse en el lugar del otro para poder entender para poder llegar en el compartir a las conclusiones y a la necesidad de lo que hay que hacer, pues. Pero pasar al hacer, y ese es el segundo ejercicio, pues.
No se construye conocimiento solamente en la conversación. Ese es el pensar. Pero ese pensar tiene que estar consustanciado o en sintonía con el hacer. Con qué es lo que hay que hacer. Ah, no, bueno, es que hay que limpiar la quebrada o que hay que impedir que se eche basura. Bueno, pues empezarnos a colocar o ponernos en el lugar del otro, con aquel que compartimos. ¿Y con quién compartimos? Con la quebrada, con el agua, con la basura, porque nosotros somos generadores de desechos, pues, ¿no? Entonces, ese ejercicio permite cambiar de lugar, pues, ponernos en el lugar del otro, ponernos en el lugar de aquel otro con el que compartimos. Es un ejercicio que les propongo, lo hemos hecho o lo hicimos en varias oportunidades y da resultado porque empieza a tomar conciencia, o por lo menos nos ponemos frente a aquel que estamos considerando como diferente. Nos ponemos en el lugar del diferente y empezamos a entender cuál es el hacer del diferente en la complementariedad con nosotros. Eso es un ejercicio. ¿Cómo unir? ¿Cómo producir esa unión porque, repito, el conocimiento no es estanco. Y por lo tanto, no es solamente que las comunidades necesitan reconstituir su propia médica, sino que esa médica ya tiene que transformarse. Es decir, no podemos entenderla como en el pasado. Tenemos que verla ahorita, en este tiempo, en este momento de las propias comunidades en sus propios territorios. De allí que es importante que Manny esté con nosotros. Porque Manny tiene un dominio de una médica, pero está en la disposición de ponerse en el lugar del otro. Y entonces, pero nosotros necesitamos renovar nuestra médica. Y por lo tanto necesitamos debatir, consultar, confrontar con esa otra médica. Por eso queremos hacer un encuentro al final en donde, para que entendamos que el problema no es esencializar nuestros conocimientos o nuestra forma de conocer, sino que necesitamos es potenciar esa posibilidad de conocer o esa forma de conocer. No sé si me explico. Necesitamos en este momento recuperar, reconstituir nuestra médica, pero potenciada a las condiciones porque, repito, el conocimiento no es intemporal. El conocimiento es temporal, es circunstancial y es local. Se produce en un lugar. Y tenemos entonces que impulsar eso. Yo recomendaría, Manny, sí, ir a la comunidad. El problema es que nos han dicho que las comunidades empiezan a cerrarse porque es la política que el Estado impone. Pues hay que empezar a tratar. No estoy diciendo que hay que meterse allá, pero sí establecer, por lo menos ahorita es difícil porque las comunidades mismas han cerrado sus propios territorios en su propia defensa. Y hay comunidades, me imagino en el Cauca, que hay ahorita incluso un problema de violencia y de terror en esas comunidades, muy difícil de establecer eso. Entonces están como que confrontando dos situaciones en una misma crisis, ¿no? Que es la violencia armada más la violencia de la pandemia. Lo que hace más complicado. Igualmente en Venezuela, pues, ¿no? Ahorita no es solamente la pandemia, sino también la crisis política, la violencia, etcétera, ¿no? Esas condiciones, por supuesto, afectan. Pero en otras condiciones es necesario establecer entonces la comunicación, si es posible, el encuentro de conocimiento. Los encuentros de conocimiento tenemos que impulsar. Y es parte de lo que vamos a hacer como ejercicio, como última sesión de este curso, ¿no? Porque lo otro es que tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. Y que no vamos a saberlo todo. Y que no tenemos por qué saberlo todo. Lo que sí necesitamos es aprender a constantemente hacer comunidad. Hacer comunidad es el gran objetivo. El gran horizonte, pues es el horizonte de las culturas y es el horizonte al que debemos apuntar si es que queremos construir un mundo
en donde quepan muchos mundos, puesto que cada pueblo es un mundo en tanto que su territorio es el universo. Estoy hablando de que cada pueblo o cada cultura se construye territorialmente estableciendo su comunidad como el centro del universo. Eso va a ser lo que va a impulsar toda su creación de conocimiento, todo su hacer, pues, ¿no? Y como dice Ginette, sí, de hecho, fui amigo incluso compañero de, ¿cómo se llama? El arquitecto, ya se me olvidó el nombre, porque nos peleamos. Fruto Vivas. El Fruto Vivas, nos conocemos hace muchos años, desde los años 70. Y ciertamente Fruto aprendió fundamentalmente y descubre que hay otras formas que están en la naturaleza y que están allí con el mundo ofreciéndola, precisamente porque en una oportunidad, siendo estudiante él de arquitectura, se metió en una expedición hacia la Gran Sabana, exactamente hacia Canaima. Iban hacia la caída de agua más alta del mundo, el Churum Merum, que llaman Salto Ángel. Y él se coleó, pues, es decir, él no estaba invitado, pero él se metió, porque bueno, iban a conocer esa, nunca había estado allí, ¿no? Eso lo cuenta él mismo, ¿no? Nos lo contó él mismo. Y entonces, cuando llega allá, pues supuesto, él no llevaba ni tienda de campaña, ni sleeping, ni nada, pues él se coleó. Todo el mundo iba preparado menos él. Y ya cuando estaban allá, pues él ya no tenía, cuando llegó la tarde, la noche, ya para dormir, él no tenía dónde estar, porque él no tenía nada, pues. Pero el compañero guía, que era un indígena, Pemón creo, él le dijo, vente conmigo, que ya él vio que no tenía nada y que iba. Vente conmigo que yo te voy a llevar. Él pensó que lo iba a llevar para una casa, para un lugar, para una cabaña. Pues no. Resulta que la caída de agua es tan alta que cuando llega a la tierra genera, cuando llega y choca en la caída, genera unas pompas como de jabón. Pues. Genera grandes pompas. Que esas pompas se van pegando, se van adhiriendo a los árboles alrededor. Y esos, como ustedes, cuando hacen las pompas de jabón que soplan, salen muchas. ¿Ve? Eso sucede allí. Y se pegan a los árboles. Pero generan un espacio exterior, un espacio que ellos se meten dentro de las burbujas, ahí pegados al árbol, y no les dio ni frío, ni le llegaron los insectos. Aprendió Fruto allí que en ese momento hay formas, él aprendió entonces, él se fue por el lado de las estructuras, que era, las pompas de jabón son pompas. Y si tú les metes una aguja, pues estallan. Es decir, se ven muy frágiles, pero que eran capaces de producir un ambiente interior que impedía la entrada del viento, impedía la entrada de los insectos y les permitió dormir. Ese es el aprender del compartir o del hacer del mundo, pues del hacer de la naturaleza, ¿no? Eso fue muy importante para Fruto, para dedicarse entonces a encontrar en los espacios de la naturaleza o en las formas de la naturaleza, formas estructurales capaces de producir habitares menos pesados o no pesados y con gran eficiencia y al mismo tiempo con elementos muy concretos y de dominio de las comunidades. Eso es importante. Y eso es lo que necesitamos entonces, empezar a impulsar desde nosotros en función de la autonomía de nosotros. Los estados nos van a decir siempre que el camino es el que establece el gobierno o el estado en función del mercado exterior, en función de la economía exterior, etc. Esta pandemia, miren,
recientemente vi las informaciones. En el estado Mérida los campesinos empiezan o pierden sus cosechas porque no hay gasolina. Y entonces, por supuesto, vi las declaraciones de un campesino que lo que produce es betabel, pues remolacha. Entonces, toda su producción es de remolacha. Y como no había gasolina, pues se le estaba perdiendo y se le estaba teniendo que echar toda la remolacha a los cochinos, a los animales. Pero él estaba con la gran preocupación, es no solamente que estaba perdiendo la cosecha y que no la iba a poder vender, sino que además no tenía con qué comer, porque toda la remolacha que él vendía le permitía comprar los alimentos que antes sembraba en su propia tierra. Eso está llevando a muchos compañeros a retomar la siembra de conucos con diversidad de producción, plátano, yuca, maíz, etcétera, pues todo lo que puede caber en un conuco, puesto que nos desviamos, empezamos a producir, pero para el mercado exterior, empezamos a producir para el mercado externo y empezamos a olvidar nuestro propio consumo, porque empezamos a establecer el fetiche del dinero como el punto de referencia y que el que nos permite entonces la existencia. Ese es el gran problema, ¿no? El problema a resolver y que no es fácil y que no va a ser, no va a ser inmediato, pues. Es una reconstitución, una reconfiguración, pero que se tiene que dar es en el hacer. Y por último, quiero señalar lo de que estaba hablando Pancho, que lamentablemente se le cortó, pero ha habido también un proceso que también tenemos que combatir, que es el proceso de exotización del conocimiento o del conocer indígena, pues, ¿no? Los hippies, y me acuerdo que Vanessa en una de sus intervenciones mencionó a Carlos Castaneda en relación a los hongos alucinógenos y que genera pues toda una tergiversación y una desinformación real que impide realmente la comunicación, que impide el intercambio, que impide la complementariedad con esos otros, pues, ¿no? Porque tampoco podemos negar, pues, que estamos atravesados, pues, ¿no? Estamos atravesados ya, pues. Pensar ahorita en comunidades indígenas, totalmente autárquicas es una falacia, pues no es así, pues. Y vamos a requerir, pues este mundo necesitamos transformarlo, pero todos, pues, ¿no? Los indígenas solos no pueden, y los indígenas esencialmente vistos menos todavía, ¿no? Y necesitamos entonces empezar a reconfigurar la forma de conocer, pero ya sabemos, por lo menos, los principios fundamentales, que es de lo que hemos intentado hablar hoy. Las prácticas van a ser distintas. Yo le propuse a Robsaida un ejercicio, pero es apenas un ejercicio. La práctica o el ejercicio del hacer en la propia comunidad va a darles las suficientes herramientas como para ir cambiando el proceso, sin entrar en el debate de señalar que los compañeros maestros están equivocados o no. Es ciertamente que lo están, pero recuerden, todos hemos sido formados por ese sistema educativo que nos dijo o nos mostró que la ciencia era lo máximo. Pero recuerden, esa ciencia nació patriarcal, nació racista, nació capitalista, nació negadora de los otros. Entonces, eso nosotros tenemos que sí tenerlo claro y separarlo de lo que queremos. Nosotros vamos hacia otro lugar y por lo tanto necesitamos entonces reconstituirnos nosotros mismos sobre la base de un hacer que reponga, que ponga en la superficie todas nuestras equivocaciones y las formas de solucionarlas, ¿no? Bueno, son exactamente las 12 del mediodía, compañeros. Creo que, no sé, los he sentido como que muy silenciosos.
Antes peleaban más. Yo creo que como que quedamos ahí. Bueno, yo lo dejo hasta acá. Ajá, perdón. Juancho iba a decir algo. Bien, ¿quién? Bueno, adelante pues. Ajá, Ferro. Hola, muchas gracias por la compartición, profe, maestro. Oiga, me parece sumamente interesante la interpelación que nos hace respecto a la función de la ciencia, del aprendizaje, ¿no? De la computación y cómo nace. Y me parece importante también reflexionar algunas cosas como comunidades, como movimientos, porque en esta misma lógica colonial parece que también hemos puesto en un nicho muy alto a la escuela. La hemos fetichizado también. Está en un cúmulo sagrado, como en un espacio de único espacio productor de conocimiento y único espacio en el cual pudiéramos aprender. Y me parece que esa es otra parte importante a reflexionar para construir otra ciencia, para construir nuestro saber, nuestra educación y mirar otros espacios comunitarios, pedagógicos, de aprendizaje, donde también se genera este conocimiento. Y entonces ahí va mi pregunta, porque gran parte creo que tenemos que reflexionar en toda la vía Yala, es si quizá nosotros mismos como movimientos, como comunidades, seguimos estableciendo nuestra lucha, por ejemplo, por construir universidades. Y en la misma lógica, lo digo en la misma lógica capitalista, patriarcal, colonial, ¿no? Hay esfuerzos obviamente interesantes respecto a construir otro tipo de universidades. La Boca igual se la ahí, ¿no? Son ejemplos de ello. En Guerrero estuvo, por ejemplo, la Unisur, de alguna manera, con todas las contradicciones que esto puede implicar. Pero la pregunta en concreto es también cómo construimos, ¿no? Ahí me parece interesante la reflexión de todos y de todas. ¿Cómo construimos esos otros espacios? ¿O hacia dónde hay que voltear la mirada y el corazón para retomar y visualizar y mostrar que hay otros espacios y la escuela no es el único espacio de aprendizaje, sino por ejemplo la milpa, ¿no? En el caso de México y en muchas comunidades americanas, que es un espacio de aprendizaje. El territorio es un libro abierto, por llamarlo, pero también los espacios territoriales, ¿no? Sagrados, es decir, todos estos otros espacios pedagógicos de aprendizaje, de conocimiento, a los cuales estamos mirando. Ahorita ha mencionado el compañero lo de la región de la Sierra Mazanteca, ¿no? Este espacio que también es complicado. Entonces, ¿cómo construimos también esos otros espacios que no caigan en la misma lógica reproductivista de convertirlo en un aula, por poner un ejemplo, ¿no? De no convertir propiamente a la milpa en un aula casi con 4 paredes, por un poco hacer el sarcasmo de esto, ¿no? Sí. Sino más bien que sean espacios abiertos de aprendizaje, por ejemplo la fiesta, ¿no? En comunidades de Oaxaca también, la fiesta es un profundo espacio de aprendizaje político, etc. Entonces esa es la pregunta, profe, pero para usted y para los demás compañeros, ¿no? Nada más. Bueno, gracias, Ferro. Creo que Aarón andaba levantando la mano. O estaba saludando nomás. Bueno, a ver, Aarón está, pero Aarón tienes que darle a tu micrófono porque si no, no te escuchamos. No te escuchamos, Aarón. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Muy buenas tardes, compañeros de América Latina. Estoy hablando desde aquí en Cauca, centro del Cauca, aquí en el municipio de Cajirío. La pregunta es, ¿qué, ¿qué estarán pensando los directores de los hospitales, de la medicina, que tanto han podido estudiar en la ciencia, ¿cierto? Y
y articular el pensamiento de nosotros, así como estamos analizando nosotros digamos, los orientadores rurales, ¿no? ¿Qué perspectivas tendrán ellos? Porque parece que ellos están recibiendo, a mi forma de entender, órdenes de que a los pacientes hay que aplicarle una ampolleta que hace dormir por tres días, y si en 3 días el paciente no se despierta, pues simplemente son cremados. Entonces, desde el hacer de nosotros, porque hay mucho digamos, de la raza en nosotros, por decir algo, en esas corporaciones. Por tanto, de ellos no se escucha nada, no hay como una manifestación, al menos mínimo. Yo no he escuchado hasta ahora. ¿Qué están pensando? Esa es la gran inquietud. Muchas gracias. Ya. Bien, voy a tratar de responder a ambas para cerrar. En primer lugar, y esto también es otra cosa para que le va a servir también a Robsaida y a Juancho y a los compañeros de allá. Un poco lo que está diciendo Ferro, y que tiene absoluta razón. De hecho, nosotros nombramos esto como universidad. Ya, aguanta, sí. Decía que esto, voy a responder un poco al planteamiento que hace Ferro, que es totalmente pertinente y que también es otro de los ejercicios que les propongo a ustedes allá en el Naranjal, y a todos, pues, como parte del proceso de reconstitución, nuestro hacer conocimiento, del proceso de hacer conocimiento desde el nosotros. Porque Ferro tiene razón. No es posible seguir entendiendo que el conocimiento se produce en un lugar específico. El conocimiento se produce en el hacer territorial, en el hacer cotidiano de la comunidad, de los espacios en donde la comunidad se mueve o donde la comunidad produce y reproduce su vida. Ese es el lugar del aprendizaje, pues, ¿no? Y en el hacer. Yo les recomendaría, por ejemplo, allí como ejercicio también, con todos, empezar a caminar realmente el territorio, ya no en el habitar de las personas, sino dónde se produce el agua, cómo está cambiando el tiempo, cómo está cambiando cómo está afectando el calor, la falta de lluvia, etcétera. Todo eso va a ser una especie de reconocimiento, digo así, reconocimiento del espacio, del lugar territorial, de la comunidad, y ese es el aprendizaje. Allí es donde van a empezar a realmente entender cómo está funcionando el mundo en ese espacio, en ese lugar, en este tiempo. Eso es lo que los va a conducir realmente a producir el conocimiento verdadero, incluso la transformación de todos en ese mismo proceso, la transformación como personas incluso. Esa es la gran escuela es el mundo. Quien te enseña realmente es la naturaleza, pues la tierra es la que te enseña. ¿Quién puede saber más que la tierra? Si nosotros nacemos y ya la tierra está, y tiene miles y miles y miles y miles de años, millones de años, aprendiendo y aprendiéndose, enseñando y enseñándonos. Me explico, no hay nadie que sepa más que la tierra. Entonces empecemos a entender eso. Y por eso necesitamos completarnos permanentemente, ¿no? ¿Qué están pensando los médicos? Bueno, lo que dijo Manny, pues, ¿no? Están encerrados en ese proceso de conseguir una cura cuando no se impide que se siga dañando el espacio territorial de los virus. Porque en este momento, por ejemplo, acá el gobierno de López Obrador ordenó pues la cuarentena, todavía no se levanta la cuarentena, pero libera la explotación minera, pues. Entonces,
hay una contradicción. En la medida en que sigas interviniendo espacios de la naturaleza, los virus van a seguir surgiendo porque ellos están allí. Tenemos que entender que forman parte de nuestra existencia. No son enemigos. Se hacen enemigos. Es como que si tú vas caminando en el monte y entras en el territorio de la serpiente, pues muy probablemente te muerda, pues. Y te muerde porque se está sintiendo agredida, porque estás interviniendo en su territorio, pues. Es la causa de la mayor cantidad de muertes entre los campesinos es precisamente la mordedura de serpientes cuando ellos están limpiando para levantar sus conucos, pues muy probablemente los muerdan, pues, ¿no? Y es la causa de mayor cantidad de muertos. Pero es porque estás invadiendo su territorio, de alguna manera, pues, ¿no? Los barí tienen una forma de lidiar o de negociar con las serpientes en el momento en que van a construir una comunidad. Y es que siembran una planta, pues. Una planta que es una serpiente. Tiene la forma de serpiente, tiene los colores de una serpiente, la textura de su tallo es de serpiente. En fin, pues pero es una planta endémica, está allí. Hay otras formas de negociar con los seres, con los animales, etc. Pero eso tenemos que reaprenderlo, pues tenemos que reconstituirlos en nosotros. Y eso es parte de la escuela y eso no lo vamos a enseñar en un salón de clase. Nosotros llamamos esto Universidad Autónoma Indígena, incluso como provocación, pues. Pero la intención es que una vez completado el programa, cuando nosotros terminemos el programa que estamos llevando adelante, la universidad acaba, pues. Acaba con ustedes porque son ustedes los que tendrán que continuar en sus propias experiencias, porque no les vamos a dar títulos, no damos carreras, no. Estamos proponiendo formas de pensar, estamos proponiendo formas de caminar, pero nosotros no tenemos la respuesta a todas las cosas. Porque no lo sabemos todo y porque no lo vamos a saber todo y porque no necesitamos saberlo todo. Entonces, se trata de eso, ¿no? ¿Y qué están pensando los médicos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, podemos empezar a impulsar, y por eso le pedí a Juancho que consiguiera de alguna manera a un compañero que es médico, pero que trabaja con las comunidades indígenas en Venezuela. Él es francés, creo, para precisamente provocar ese encuentro de conocimiento entre lo que es la médica indígena con la médica que está dispuesta a completar, que está dispuesta a complementarse. Manny también le escribió un correo pidiéndole precisamente eso, porque se trata de eso. El conocimiento, repito, no es definitivo, no es único y es un estanco que a una vez que se produce no cambia. No, porque todo cambia. Si escuchan la canción de Mercedes Sosa, es a eso. Todo cambia, porque la tierra, porque el mundo gira y está girando permanentemente, generando tiempos que siempre van a ser distintos, muy a pesar de que la órbita esté dando vueltas casi por el mismo lugar, pero nunca pasa por el mismo sitio. Entonces, con esto lo dejo así, compañeros, porque ahora sí ya tengo sed. Y creo ya son las 12:20. Les agradezco su presencia. Asistieron compañeros, llegamos a 50. Me faltaron 10. No puede ser. Vamos a revisar eso. Como que no les interesó mucho esto, pero vamos a continuar la próxima semana, el próximo sábado. Tenemos de invitado a un compañero que se llama Humberto Cárdenas. Él nos va a hablar exactamente entonces de la intervención de elementos o de sociedades, organizaciones no gubernamentales que en este momento se proponen, bañadas de ciencia, a intervenir en comunidades, ya como lo señaló Pancho, que es cómo obtener el conocimiento indígena en función del sometimiento y el despojo. Ese punto. Y posteriormente en la siguiente sesión retomaremos entonces nosotros el punto de cuál es el método, cómo es que se produce ese hacer
del pensar y ese hacer, ese pensar del hacer. Lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias por su participación. En la próxima semana les estaremos haciendo llegar sus el audio y el video. Les anuncio ya el libro de las cartografías de la memoria del cuaderno de tareas con sus intervenciones y los mapas ya está hecho. Ya está listo, faltaba detalles de la portada, pero ya está listo. Vamos a hacer una presentación de eso y se los haremos llegar a todos a través como PDF para que ustedes lo puedan imprimir si es que lo quieren imprimir o para que lo tengan. Vamos a hacer sí unos ejemplares en físico, el problema es cómo hacérselos llegar, por supuesto que no hay envíos y los envíos están bastante costosos, ¿no? Pero de todas maneras vamos a hacer unos ejemplares en físico, pero va a circular de manera virtual. Muchísimas gracias, les doy un abrazo a todos, espero que reflexionen bastante y nos veremos el próximo sábado. Un abrazo. Estuvo muy bien, maestro.